Regresamos. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Y bueno, ahora le vamos a presentar esta entrevista especial que hicimos con la ministra Lenia Batres Guadarrama. Vino la semana pasada a participar en un evento en la Feria Internacional del Libro, en un tema que tenía que ver justamente con los cambios al Poder Judicial, y nos dio un espacio para hacer esta entrevista. Le presentamos en dos partes. Vamos a escuchar directamente la primera parte con la ministra, donde evidentemente habla de este tema que ha sido tan debatido en los últimos meses aquí en el país. Ministra Lenia Batres, muchísimas gracias por aceptar esta conversación con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, con mucho gusto. Gracias. Bueno, pues evidentemente el tema importante es este proceso de renovación del Poder Judicial. En primer lugar, ¿qué es desde su punto de vista esta iniciativa que envió el presidente López Obrador, que encontró muchas resistencias, hubo muchos cuestionamientos, sin embargo sale avalada primero por la votación, luego por las mayorías legislativas, y ahora ya es ley? Y según algunos no iba a salir porque era algo descabellado, y sin embargo está ya caminando. ¿Qué opina al respecto? Pues yo creo que finalmente ha triunfado pues justamente la razón de la democracia, porque finalmente la democracia no solamente es una formalidad, sino que debe significar también la posibilidad de decidir, y cuando se deciden transformaciones, pues la democracia se convierte en una alternativa muy importante para la sociedad. Creo que lo que pasó fue eso, que había, como en todo tipo de transformaciones, resistencias, una resistencia muy fuerte. En el caso del Poder Judicial es un proceso muy interesante porque nunca en los 200 años del Poder Judicial mexicano y de la vida independiente de nuestra República, pues había sido cuestionado así el Poder Judicial, al grado de que se planteara una reforma constitucional que modificara tanto su integración como su funcionamiento e incluso su finalidad, que ese es parte del alcance de lo que implica esta reforma al Poder Judicial. Por supuesto que iba a tener amplísima resistencia, más aún en una comunidad jurídica que tiende a ser muy rígida, poco flexible y poco dispuesta a revisarse a sí misma. Entonces creo que es absolutamente comprensible, pero pues más comprensible debería ser para esa comunidad que se adoptaran decisiones democráticas, porque pues así está dispuesto en nuestra Constitución, que deben adoptarse pues decisiones del alcance como los de una reforma constitucional. La reforma del Poder Judicial era necesaria porque sencillamente no se cumplía con lo que mandata la Constitución de ofrecer justicia libre, gratuita y expedita. ¿Qué otros problemas se identificaron al seno ya directamente del Poder Judicial? Además, por ejemplo, de las altas prebendas, ¿no? Yo creo que hay un problema amplio, viejo del Poder Judicial, que tiene que ver con justamente que no se proporciona justicia, que hay una separación muy grande de la sociedad frente al propio Poder Judicial, y no es un problema nuevo, es un problema histórico que en realidad tiene que ver incluso con el diseño mismo de los tipos de juicios que tenemos. El juicio más garantista, el juicio más abarcador y mejor diseñado, por ejemplo, como es el juicio de amparo, que busca amparar a la gente para la defensa de sus derechos humanos, es un juicio actualmente ya muy limitado, porque nosotros hemos reconocido, por ejemplo, que hay violaciones de derechos humanos que pueden cometer los particulares. Sin embargo, el juicio de amparo sigue siendo un juicio que va dirigido fundamentalmente y está diseñado para dirigirse a detener actos de autoridad, no de particulares que pueden violar derechos humanos.
humanos. Pero además, nuestra Constitución ha venido reconociendo cada vez más derechos sociales y nuestro juicio de amparo es un juicio absolutamente individual que ayuda, por supuesto, a garantizar derechos individuales, en tanto asume que hay incluso igualdad entre las partes que se someten al juicio. Sin embargo, cuando tenemos problemas sociales, no hay partes en igualdad de circunstancias. Suele haber un sector vulnerado y un poder muy fuerte con capacidad justamente de vulnerar a personas determinadas o a grupos sociales en colectivo. Entonces, nuestro juicio de amparo no ha alcanzado esa dimensión y tenemos cada vez más reconocimiento de derechos sociales y por lo tanto cada vez más rezago en el avance del diseño de nuestro juicio de amparo para que puedan parar no solamente derechos individuales, libertades individuales, sino también derechos de las colectividades absolutamente modernos. Las ciudades, por ejemplo, tienen amplísimos conflictos o conflictividades que no alcanzan la justiciabilidad, que no alcanzan a los jueces, que los jueces no entendemos porque además no tenemos ni siquiera como parámetros para comprender, por ejemplo, invasiones de ejidos que se convierten en ciudad porque se van urbanizando irregularmente. No tenemos formas de comprender porque no alcanzamos a entender invasiones de áreas naturales protegidas o privatizaciones de espacios públicos, áreas comunes o temas como la posibilidad de que se definan de manera equitativa las inversiones justamente en estas áreas. Tenemos nosotros pues 3 décadas muy intensas de sobreexplotación urbana, en la que ha habido en varios instantes tremendos booms inmobiliarios que han generado pues incluso hasta distorsiones en los precios de la vivienda, sobre todo en las principales ciudades del país, pero ya incluso alcanza pequeñas ciudades que van generando pues problemas en la disponibilidad de la vivienda y los jueces no los solemos entender. Entonces, nuestra visión de ver la igualdad entre las partes como un principio fundamental de equidad, porque además es un principio de imparcialidad también, nuestra forma de juzgar, terminamos excluyendo a una parte vulnerable y entonces con criterios muy básicos como lo que llamamos el interés jurídico, no acredita interés jurídico un vecino que se queja de una inmobiliaria, no lo acredita, desechamos de manera inmediata el juicio, aunque en realidad ese juicio nos pudo haber ayudado a garantizar no al vecino, sino a un conjunto de habitantes de una zona determinada la igualdad en el usufructo de los bienes públicos. Exactamente, afectados por esa por ejemplo. Privada. Un ejemplo. Ahora, ya en la aplicación de la reforma, ya leí, muchos también hubo críticas acerca de los métodos de selección, que si la tómbola, especialmente que si la elección por el voto popular de jueces y ministros, dicen que no hay casi antecedentes en el mundo o muy pocos. ¿Cómo está mirando este proceso y donde ya arrancó? Y una sorpresa es el alto número de aspirantes a estos cargos de ministros, jueces y magistrados. Pues yo creo que México ha dado muestras en varios momentos de su historia de un ingenio jurídico muy importante. Y lo decimos con orgullo los juristas porque recordamos que México es el primer país en constitucionalizar derechos sociales, es el primer país, bueno, fue el inventor del juicio de amparo, justamente, que retoman muchos países de tradición de constituciones escritas, de derecho codificado, entre ellos incluso países como España, que podría pensarse que podría haber dominado nuestro espectro jurídico, terminamos nosotros influyendo en él. Entonces ahora vamos a una suerte sumamente novedosa. Es el primer país que se está planteando, porque no lo hay en el mundo, por lo menos no lo hemos encontrado en el mundo jurídicamente estudiado,
seríamos el primer país en elegir al 100% de las personas juzgadoras, a todos los niveles, a nivel estatal, a nivel federal, en la primera instancia, en las instancias revisoras, a nivel de juzgados, lo que son los jueces unitarios, les llamamos, y también a nivel de tribunales colegiados. Entonces, vamos a una, digamos, a una parte creativa muy importante en la que, por supuesto, está implicada la responsabilidad de los tres poderes de la Unión. No estamos destruyendo, al contrario, vamos a un proceso creativo sin precedentes con un reto fundamental, que es que no solamente funcione el Poder Judicial transformándose, sino que además respondamos a un principio democratizador básico, que es que el poder público le sirva a la población, porque actualmente el Poder Judicial es muy caro y le sirve a una muy pequeña proporción de mexicanos, que son los que llegan a tener no acceso a un expediente, sino acceso efectivo a la justicia. Entonces, es un proceso creativo que a mí me parece formidable, me parece incluso, pues personalmente me da mucho entusiasmo, porque además en cada paso que va avanzándose yo veo esa responsabilidad, veo mucha preocupación, no veo a ninguno de los tres poderes actuando irresponsablemente. Pues incluso podría decirse que el más cercano de haber estado en actuar en alguna actuación irresponsable ha sido el Poder Judicial, pero aún así, miren, ha sido en estas últimas semanas pues ya más prudente, y podríamos estar pensando que se puede construir un gran ejemplo institucional en el mundo, porque todo el mundo en realidad está muy preocupado por la elitización, por el poder judicial fundamentalmente elitista que existe, porque además fue diseñado así para salir al paso del sistema monárquico y entrar a los regímenes liberales. No hemos pasado a la fase del Poder Judicial de las democracias, que ayude a resolver los problemas cotidianos de la gente, más que en unos aspectos muy puntuales como los familiares o alguna parte civil, pero no los grandes problemas de justicia de la población, que tienen sin duda alguna que ver con la justicia social, con la justiciabilidad de derechos sociales. Entonces, creo que podemos dar ese ejemplo en el mundo, y me parece a mí que estar participando en él es una oportunidad histórica de privilegio para esta generación de ministros, de juristas, y en general de poderes públicos, o de quienes participamos en los poderes públicos. Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Regresamos. Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Vamos a escuchar ahora la segunda parte de la entrevista que tuvimos en el marco de la Feria Internacional del Libro con Lenia Batres Guadarrama, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comentando su opinión sobre el proceso de la reforma al Poder Judicial. Escuchemos. Proceso como está, según los opositores, corre el riesgo de que el partido Morena en este momento se apodere, dicen, del Poder Judicial a través del proceso de selección de jueces y magistrados. ¿Hay garantías de que ninguno, no solo Morena, sino que en el futuro ningún partido político pueda apropiarse, digamos, del Poder Judicial? Bueno, yo creo que es una preocupación legítima, pero también habría que partir, o habría que observar el punto de partida. Venimos de en realidad, de una participación absoluta de un solo polo absolutamente político. El presidente de la República fue el único que en el último siglo propuso ministros.
y fue además el Senado el único que opinó respecto de, por lo menos desde el Senado participa desde 1995 en el nombramiento de ministros. Bueno, antes del Senado era el presidente el que nombraba a los ministros. Y bueno, venimos nosotros de una opinión unánime, digamos que además de origen totalmente político, que nombraba a ministros y ministras. Antes de 1995 eran los ministros los que nombraban a los jueces y a los magistrados. Después de 1995 se abren estos procesos que se dice de carrera profesional, en realidad creo yo de escalafón concursado, finalmente muy cerrado, porque solamente pueden participar quienes ya trabajan en el propio Poder Judicial, razón por la cual generó una endogamia muy fuerte en la que se adueñaron familias, pongamos que no fue un empoderamiento político, pero sí personal, y además con un uso muy faccioso del propio Poder Judicial. Salimos de ahí. Creo que la posibilidad de elegir, de abrir a la elección popular, va a romper el actual, esta endogamia que existe. Y a mí me parece que ha sido muy positivo que se abra a los tres poderes, además los tres poderes con una enorme pluralidad, uno de ellos que ha sido sumamente adverso en los últimos años a los otros dos, a los poderes elegidos, y tiene que ver, por supuesto, con que nombraron, o su gran mayoría, la gran mayoría de los integrantes de la Suprema Corte, que ha sido la cabeza del Poder Judicial, fueron nombrados por los anteriores dos presidentes. Responde a una politización absoluta, pero bueno, finalmente creo que el romper esta disposición de que sean los poderes, de que se nombren órganos técnicos auxiliares, que además tengan un factor de suerte, porque finalmente ellos van a elegir a 10 personas idóneas, ¿se entiende? Con los criterios de idoneidad que cada uno fabricó. Va a proponer a 10 personas idóneas en el caso de los ministros, de los magistrados y de los jueces, de los cuales se van a sortear en el caso de los ministros para que queden 3 por cargo a elegir, y en el caso de jueces y magistrados para que queden 2. Es decir, hay un factor de 80% sobre la suerte. La suerte va a decidir, se entiende que sobre personas ya calificadas, quienes van a ser finalmente los que se trasladen a la boleta electoral. Ese tema creo que rompe muchísimo la posibilidad, uno, de elitización, dos, de factor político, por ejemplo, de partidización, porque yo no sé, Morena tendría que tener un universo inmenso, bueno, ser dueña de facultades enteras de abogados en este país para que se creyera que va a apoderarse de algo. Yo no veo esa posibilidad. Veo en cambio un proceso muy amplio, sin precedente de participación. Creo que el resultado va a ser justamente que va a superar algunos defectos que ahora se tienen. Además de que no tendría duda que en sí ya implica un resultado mucho más positivo de lo que tenemos ahora, que tenemos una cofradía 100% cerrada. Creo que además nos abre a la participación de muchos orígenes de abogadas y abogados en el país, tanto universitarios como de experiencias. Hay muy buenos abogados, no nada más en el Poder Judicial. Hay muy buenos abogados litigantes, es más, litigantes en el ámbito privado y litigantes en el ámbito social. Hay magníficos defensores de derechos humanos. Bueno, hay muchas mujeres que hemos estado muy fuera. Bueno, una cuarta parte actualmente del Poder Judicial somos mujeres. Gracias, ministra. Finalmente, ministra Lenia Batres, siendo abogado del diablo, las críticas, digamos, más consistentes o más duras en términos políticos del futuro, incluso de la democracia, que esta decisión de decidir transformar el Poder Judicial puede tender hacia un autoritarismo, hacia una falta de democracia. Incluso en la Corte Interamericana se habló de un constitucionalismo abusivo, supuestamente porque dos poderes, digamos,
coinciden en tratar de reformar un tercero. ¿Ve estos riesgos usted? No, bueno, pues es una lástima que yo insistí mucho con los ministros y ministras, incluso desde antes de que se presentara la iniciativa del presidente, porque ya se había abordado el tema. Ya se había anunciado que el presidente presentaría una iniciativa. Yo les insistí mucho en que trabajáramos una iniciativa propia. Una vez presentada, volví a insistirles en que trabajáramos una iniciativa propia, que revisáramos esa, que hiciéramos nuestro planteamiento desde el Poder Judicial, y más bien lo que ha habido es una resistencia absoluta a modificarse. Primero a mirarse críticamente el Poder Judicial y después a modificarse. Y eso tiene que ver con que, pues, finalmente los jueces, los magistrados y los ministros, pues no solamente se sienten, sino han sido los dueños del Poder Judicial, y entonces pedirles suelten ese poder, ya no nombremos nosotros a las personas subalternas, no nombremos a familiares, porque más del 50% del Poder Judicial son familiares de jueces, magistrados y ministros. Una familia ocupa 65 puestos en el Poder Judicial. Bueno, no nombremos, no abusemos, dejemos de estar disponiendo de los recursos públicos, entre otras cosas, para asignarnos los salarios más lujosos de este país en el ámbito público, salarios millonarios que no tiene nadie en nuestra población. Bueno, convencer a un poder que abandone todos estos privilegios, todos estos usos del poder, que por cierto implicaban no solamente que no hubiera tres poderes en equilibrio en nuestro país, como dice la Constitución, que prevé la división de poderes para que haya equilibrio de poderes, para que sirvamos de contrapesos unos de otros, sino que en realidad lo que ha habido es supremacía del Poder Judicial. El Poder Judicial ha estado encima de los otros dos poderes. Entonces, es, por cierto, una de las razones que también han justificado que haya habido esta reforma judicial. Entonces, creo que más bien con la vigilancia popular, la vigilancia de la gente, o sea, un poder que no es ni observado, que no se sabe lo que hace, que no se sabe cómo gasta, que nadie lo conoce, que resuelve en secreto absolutamente todo, que publica sus resoluciones meses después. Por supuesto que puede ser un poder muy impune, como lo es actualmente, que no tiene contrapesos. El Poder Judicial decidió sacar al Poder Legislativo de las auditorías. Emitió una jurisprudencia para eso. El Poder Judicial decidió que puede estar invalidando prácticamente todas las leyes. Tenemos una masacre legislativa, 600% más leyes invalidadas después de 2018 que antes de 2018. Entonces les digo a los ministros, si ustedes dicen que no hay politización aquí, y me dice, porque se enojan de que yo haga la cuenta por sexenio, y me contesta un ministro, pero ¿por qué la haces por sexenio? Y le digo, pues para comprobar que hay una absoluta un absoluto cambio de criterio, entre comillas, jurídico, para invalidar leyes antes y después del 2018. O sea, hay una respuesta al cambio político, y fue una mala respuesta. Este Poder Judicial no está dispuesto a participar con la democracia. Entonces, creo que pues una lección muy fuerte pues va a ser esa, que vamos a poder participar democráticamente con un Poder Judicial abierto. No solamente no veo ningún riesgo de que alguien se apodere de él, sino que veo una condición, a lo mejor hay que facilitar este proceso de elección que se hizo muy complicado, no sé, por supuesto que nadie ha planteado una forma más fácil, pero a lo mejor tenemos que sentarnos a idearla para que suceda más fácilmente. Quizá convenga dividir el país por distritos judiciales y entonces nombrar a los jueces por distrito judicial, porque ahorita sucedió que tenemos la división judicial nada más por circuitos, que coinciden casi con los estados de la República. Entonces es parte de las dificultades que se tienen. Bueno, a lo mejor podemos tener un nuevo diseño, o nos implica también un nuevo diseño
de la propia jurisdicción judicial o en materia de justicia. Y bueno, pues el reto finalmente va a ser práctico, pero creo que lo importante que sí se gana en el momento en que se somete a la voluntad popular al conjunto de personas juzgadoras, pues es la posibilidad de romper con los intereses creados, con las redes de influyentismo, con las enormes y poderosísimas cadenas de intereses y compromisos hechos entre los diferentes jueces, magistrados y ministros de manera fundamental en los temas fiscales que tienen que ver con los económicos. Creo que todo eso se abre, pero lo más importante es que nos abre la posibilidad de pensar en el acceso de quienes actualmente no lo tienen. Este Poder Judicial no ha pensado en eso. Entonces creo que el Poder Judicial democrático sí puede tener en el centro al ciudadano, a la ciudadana, que hasta ahorita han estado excluidos de la justicia formal. Muchas gracias, ministra Lenia Batres.